Cuando chocas, todo pasa en segundos. El ruido, el susto y luego el pánico de no saber qué hacer. Les doy la bienvenida a Dichos y Derechos, el espacio donde hablamos del derecho para la vida real, sin tanto rollo. Hoy vamos directo a ese momento incómodo que nadie quiere vivir, pero que muchos ya han pasado. Un accidente de tránsito. Tengas carro o moto, manejes en la capital o en cualquier departamento, saber qué hacer en ese primer minuto puede ahorrarte dinero, tiempo y problemas legales. Por eso, junto a la licenciada Vivian Dávila, vamos a explicar claro y sin drama a quién llamar, quién interviene, cuándo mover el vehículo y cuándo no, qué papeles te pueden pedir y cómo reunir evidencia que realmente te defiende, no solo para contar tu versión. Quédate hasta el final porque en nuestra sección Despecho en el Despacho vamos a leer historias reales de oyentes que ya pasaron por un choque y dejaron lecciones que te pueden salvar el día cuando menos lo esperes. Arrancamos. Les doy la bienvenida a Dichos y Derechos. Hoy con el tema chocaste y tuviste un accidente de tránsito. ¿Qué hacer minuto a minuto? Sobre todo para mantener tu defensa. Hoy nos acompaña la licenciada Vivian Dávila. Vivian, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y queremos empezar claro y directo con el tema. En un accidente de tránsito, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer paso a paso? Y porque muchas veces vemos que hay tantas partes involucradas. O sea, yo choco, vemos que posiblemente llega la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, si hay heridos, llega ambulancia, en fin. ¿Cuál es el papel de cada uno? En palabras sencillas que nos puedas contar. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Conforme a tu pregunta, creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos en qué condiciones o cómo debemos nosotros comportarnos en ese mismo instante. Recordemos que estamos bajo un nivel de estrés, bajo un post-acontecimiento, sí, el cual nos alteró los nervios y tenemos que recordar en ese momento, pues, qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Primero que nada, pues, debemos de siempre tener toda nuestra documentación en orden. Eso es una parte fundamental y que nos va a ser de utilidad para cualquier circunstancia, ya sea que nosotros hayamos tenido la culpa del accidente o que haya sido un hecho derivado de algún acto de otra persona, ¿verdad? O sea, que la otra persona haya tenido la culpa, básicamente. ¿Qué hacer? Pues si no estás lesionado, que sería el mejor de los casos, sí, ¿verdad? Claro. Sería verificar cuál es la condición del vehículo, ¿verdad? De qué disposición tiene la otra parte. Por lo más general, digamos, lo frecuente es que se bajan las dos personas, ven las condiciones del vehículo, hay una pequeña discusión e inmediatamente, como bien tú lo has dicho, pues llega PNC, que normalmente no debería ser PNC, pero llega la Policía de Tránsito y entonces se empieza a establecer, por ejemplo, si tiene alguna de las partes seguro, llama a su seguro, luego ya los ajustadores, entonces empieza ya a llenar la escena, te diría yo, de más personajes. Llegan entonces los aseguradores, los ajustadores, a ver y a determinar realmente si las versiones coinciden y si la cobertura de los seguros pues les va a aplicar para el incidente en específico. Si esto no llegara a ocurrir porque alguna de las partes no tiene seguro y acuerdan, no, mire, lo vamos a arreglar por nuestra parte y demás, asegúrate siempre de tener un buen asesor legal que te pueda auxiliar en ese momento para poder documentar cualquier acuerdo. Esto significa que tengas algo por escrito, con lo cual en algún momento posterior al accidente puedas tú cobrar, ¿verdad? O en alguna manera tener un respaldo para lo ocurrido en ese momento, ya sea así, como te digo, si va a ser un documento que te va a garantizar que la otra persona va a pagar, o si es un documento en donde se va a documentar realmente cómo estaban los vehículos, qué pasó en ese momento de tu lado, porque tenías 15 días de gracia posterior al incidente para poderlo denunciar si no hay presencia policial y si no se te llevan tus
Claro. Sí, vehículos. al final, como tú lo decías bien, ¿verdad? O sea, es un momento de estrés en donde muchas veces no actuamos, como bien dicen, ¿verdad? Con la mente fría, ¿verdad? Ujú. Sino nos llevamos por el calor de la emoción. En el mejor de los casos, ninguna de las personas involucradas está herida, pero si estuviera herida, me imagino que el escenario cambia también un poco. Pero sin irnos a este extremo, si yo tengo o no tengo seguro, ¿cómo cambia esos pasos iniciales que yo tengo que hacer o cómo yo debo de actuar en el momento de un accidente? Porque sabemos que en Guatemala el seguro no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, Claro. y la mayoría de las personas, me atrevería a decir que no están aseguradas. Sí, mira, como te decía, básicamente te va a depender mucho del escenario, pero ¿qué debemos de hacer? Es, si tienes a la mano un abogado, algún asesor que te pueda indicar en ese momento cómo proceder en cuanto a el daño ocurrido, ¿verdad? Ya sea tanto como que si tú hayas ocasionado el accidente, ¿por qué te digo es necesario esta asesoría? Y que yo creo que no solo por el hecho de ser abogada, sino que Sí, por totalmente. experiencia te diría yo que realmente eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, por este mismo estrés, este mismo susto que estás en ese momento, y que te das cuenta que tú vas a resultar culpable de una investigación, ¿verdad? Sí, Porque claro. si no viste y te pasaste el alto y le fuiste a dar, ¿verdad? Sí. En ese caso, por lo menos que sea lo justo y lo acorde a lo que está pasando, porque ¿qué pasa? Que si tú aceptas la responsabilidad en ese momento porque estás consciente de que tú tuviste la culpa, lo más seguro es que la otra persona en algún momento pues también pueda incrementar los gastos que de verdad corresponden al incidente y eso pues te complicaría en tu caso y viceversa pues también, ¿verdad? Si tú eres el que estás haciendo el reclamo, tenés que tener un documento para poderte resguardar. ¿Qué puedes hacer? Es tratar en mi opinión te diría yo y legalmente hablando, lo mejor es llegar a una conciliación. ¿Por qué? Porque el proceso legal de la consignación del vehículo, que las autoridades entonces ya tengan algún tipo de intervención dentro del proceso, eso te complica y hace que los gastos aumenten muchísimo más de lo que pudieras ahorrarte llegando a una conciliación con la otra parte. Claro, y vemos de que a veces es bien complicado, de repente por el calor del momento, poder llegar a conciliaciones muchas veces, ¿verdad? Con las personas, o se cierran en su posición y quieren justamente incrementar gastos de una forma excesiva o simplemente, pues por X o Y razón, ninguno o ninguna de las partes quiere aceptar la responsabilidad allí. Entonces acá surge una duda que pues quizás muchas personas tienen y es que se produce el accidente de tránsito y cuándo conviene mover mi vehículo o dejarlo allí donde exactamente pasó este accidente para primero proteger mi seguridad, pero segundo para proteger mi defensa y que luego pues no se vaya a distorsionar el cómo de verdad ocurrió el hecho. Mira, generalmente nunca es recomendable mover los vehículos. Lo que pasa es que cuando estás en la mitad de hora pico, en una calzada, en una vía que es altamente concurrida, la misma presión del tráfico te hace, digamos, vamos a ver qué, pongámonos a la orilla y ahí nos arreglamos. Pero si me preguntas cuándo es conveniente y cuándo no, la verdad es que no es conveniente. ¿Por qué? Porque entonces ya es cuando tienes, diríamos, en términos legales, pues la escena prácticamente donde puedes establecer la culpabilidad, ¿verdad? De la persona que Que estuvo en el realmente accidente. tuvo la Claro, culpa, claro. claro. O Ujú. sea, lo recomendable entonces es no moverlo en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, claro. Entonces de ahí, por ejemplo, cuando ocurre el accidente, entonces ya llega a Emetra, pues si es aquí en la ciudad, y ve cómo está el incidente y les pide, miren, por favor, vamos a mover los vehículos porque me están tapando el trébol, Sí, ¿verdad? claro. Cuestiones así, pero realmente no es conveniente porque eso te va a ayudar a determinar
quién tuvo la culpa o no. Sí, por supuesto. Y tú mencionabas al inicio de que lo ideal, en un caso perfecto, es de que la persona tenga sus documentos en orden. ¿Qué documentos me pueden pedir o qué documentos tendría yo que buscar o solicitar en un accidente de tránsito? Mira, los documentos que tienes que tener siempre vigentes y que te van a servir, por ejemplo, si en caso que hubiera lesiones, eso te va a habilitar para que tú puedas faccionar un acta, irte a tu casita de una vez, tranquilo. Sí. Es la licencia que esté vigente, es la tarjeta de circulación también, ¿verdad? Que esté al día también el vehículo, porque eso, aunque sea un tema administrativo, sí es parte de lo que se establece, de que el vehículo está con sus papeles en orden. Entonces, pero uno, pues obviamente tenés que ir con tu licencia vigente sí o sí. Claro. Y cargarla físicamente, porque muchas veces yo la tengo vigente, pero la dejé en mi casa, entonces sí, no llevo la licencia, ¿verdad? Y muchos casos de que no cargan licencia también, ¿verdad? Sí, claro. O sea, más en motos. Totalmente, y parte justo de lo bonito de este podcast es de que muchas personas les contamos antes de grabar el podcast sobre qué tema vamos a hablar y nos están enviando sus historias que tengan en relación a este tema, así que al final vamos a leer un par de historias que vamos a ver, pues al final escenarios reales, y parte de estos escenarios reales es que muchas veces cuando ocurre un accidente de tránsito, lo primero instintivamente, y ahora pues en esta era de modernidad, es bajarnos y tomar fotos de placas, de los daños, pedir datos al otro conductor, etc. La pregunta es acá, ¿sirve de algo tomar estas fotografías? ¿Y qué hago de diferente si la persona que me chocó huye? Totalmente. Lo más conveniente es documentar el hecho, ¿verdad? Poder establecer, inclusive si existe algún caso de fuga, pues con eso te va a servir para identificar a la persona y decir, mire, sí fue el que me chocó. Y ya después las investigaciones por parte de las autoridades van a corroborar o desmentir tu historia. Pero sí, o sea, eso es parte, digamos, de un derecho que le asiste a la persona para que pueda documentar cómo sucedieron los hechos en ese momento y que después pues, la historia coincida. Ya cuando entras a un proceso legal, pues ahí sí ya te tiene que servir esos documentos o esas fotos para poderle solicitar a la autoridad que te envíen las oficiales, ¿verdad? O sea, que ya te envíen las cámaras, si hay cámaras alrededor, y cualquier otro tema de planimetría que ellos hacen en relación a tus fotografías, pero por supuesto eso es sí, pues, válido y sirve. Y justo te lo iba a consultar, ¿qué evidencia pesa más en un accidente de tránsito? Porque muchas veces vemos a las personas pidiéndole los datos a posibles testigos que están alrededor, ¿verdad? También las cámaras de seguridad, ya sea privadas o públicas. Al final toda esta evidencia me sirve de algo. ¿Cuál pesa más en un accidente de tránsito? Mira, la verdad es que toda evidencia que pueda corroborar tu versión de la historia va a servir. Uno tiene la libertad de poder ofrecer y proveer a la autoridad que esté realizando la investigación de esos elementos claves que les puedan esclarecer cómo estuvieron los hechos. Entonces ya después ya es cuestión de qué forma la entregas, de qué forma se solicita para verle el tema, digamos, del valor que se le puede dar o no. Pero todo eso, créeme que siempre es muy valioso dentro de los accidentes y es la única forma realmente de tener uno algo de respaldo, porque si lo dejas únicamente en manos de las cámaras, digamos, de las municipalidades o de los sectores que están alrededor, muchas veces no tienen capacidad de grabación, ese día hubo algún mal funcionamiento y no grabaron en ese momento. Entonces, definitivamente sí sirve mucho. También la toma de los testigos, siempre y cuando lleguen, ¿verdad? Porque las personas se desaparecen, pero sí sirve de mucho. Y todos esos elementos van contribuyendo. ¿Y quién pide estas cámaras, por ejemplo, de un comercio o de la municipalidad?
¿las puedo pedir yo directamente o lo tengo que hacer a través de la autoridad que está haciendo la investigación? Sí, miren, es bien complicado, te diría yo, porque no, obviamente las empresas guardan un tema de privacidad y aunque yo puedo dirigir la solicitud y tendré suerte si dicen, sí, vamos a cooperar con el señor y le vamos a entregar La grabación. la grabación. Sí, pues. Pero obviamente no es de obligación por parte de ellos entregármela, ¿verdad? No es su obligación. Historia distinta cuando ya lleva una investigación por parte de, por ejemplo, el Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación, y ya tienen un requerimiento formal por parte de ellos que se les envíen las cámaras o las grabaciones, que sería lo correcto, de el día tal, ¿verdad? De tal hora a tal hora, sí, pues. para poder establecer, o del día completo, ¿verdad? Porque básicamente podría ahí determinarse que no se tiene, digamos, que la capacidad de la empresa de poder hacer o sea, cortar las imágenes para enviárselas solo de ese día, entonces no importa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que sí, el Ministerio Público es el ente autorizado para hacer esa solicitud y uno sí tiene que estar obligado, ¿verdad?, a contribuir o a apoyar con la investigación. Sí, pues, o sea, si uno lo pide, sería suerte que se lo den, pero si lo pide el MP, pues ya lleva una fuerza de ley que tienen que sí o sí cumplir. Muchas veces he visto en casos similares que de igual forma por la demanda en tantos accidentes de tránsito y tanto trabajo del Ministerio Público, muchas veces los fiscales le dan hasta a uno la hoja, ¿verdad? Para que uno pueda ir a pedir que resguarden estas grabaciones, ¿verdad? Y que no las vayan a borrar o que no vayan a hacer un tipo de reset en su sistema o algo por el estilo para que nos las guarden mientras las hacen llegar, ¿verdad? Sí, básicamente como tú dices, pues la verdad es que tenemos un sistema bastante saturado en todos los ámbitos y legalmente te diría yo, o sea, es una cantidad exagerada de incidentes, así que tienen bastante trabajo en el Ministerio Público y muchas veces uno también con el ánimo de agilizar el proceso y apoyarlos a ellos también, ¿verdad? Entonces entrega los oficios, démelo a mí, no se preocupe, yo voy, yo lo entrego, y uno habla con la señora, mire, le traigo hasta el MP, guárdelo porque se lo van a pedir. Totalmente, y ahí es donde entra en juego el rol de tu abogado asesor en el proceso, ¿verdad? Por supuesto. Porque al final, si tenés un abogado asesor que tiene experiencia en estos temas, ya vas a ver de que él puede ir, venir y moverse en estos ámbitos para poder resguardar la evidencia lo más pronto posible. Y Vivian, ¿qué pasa si hay sospecha que hay alcohol o drogas de por medio en un accidente de tránsito? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué pruebas pueden pedir? ¿Y qué derechos me amparan a mí como pues conductor que me chocaron y tengo sospecha de estupefacientes? O de haber, mira, lo más común, los estupefacientes es como más complicado porque eso ya requiere de un examen de sangre. Ahora bien, una alcoholemia, pues eso es a través de un aparatito, ¿verdad?, de alcoholemia, en donde tú soplas y entonces te mide más o menos el nivel de alcohol. ¿Qué pasaría? En primer lugar, pierdes cualquier derecho que te dé la ley, ¿verdad? Entonces, hay que evitarlo. Lo más que se pueda, ¿verdad? O sea, ni siquiera lo más que se pueda, no hay que hacerlo. Sí, o sea, definitivamente no hay que hacerlo. ¿Qué pasaría? Pues en ese caso, obviamente, como te decía, se te restringen tus derechos a los que normalmente si tú estuvieras involucrado en algún incidente de estos, si tuvieras tu documentación en orden y estuvieras en tus 5 sentidos volitivos, entonces tendrías derecho, digamos, a esa acta que yo te hacía referencia de un arresto domiciliario en lo que se hace la investigación. En ese caso, pues también existe un delito específicamente que se llama responsabilidad de conductores, hayas ocasionado o no le hayas ocasionado un daño, ¿verdad? Entonces, esto te conlleva ya a una figura delictiva que es, o sea, manejar con esa negligencia a sabiendas de que estabas en un estado que tus capacidades volitivas iban en detrimento, ¿verdad? No estás al 100.
Totalmente, me parece interesante estos dos conceptos que acabas de poner sobre la mesa. El tema del acta de arresto domiciliario y por otro lado el tema de pues esta responsabilidad, ¿verdad? Penal que al final se deriva de los hechos que ocurran, ¿verdad? En el accidente. ¿Qué es esto del acta de arresto domiciliario? ¿Me van a llevar preso por chocar? Se podría preguntar gente de nuestra audiencia. Bueno, te explico. Si hay lesiones, si hay alguna parte que como producto del incidente de tránsito resultó lesionada, por lo general siempre va a haber una consignación. ¿Qué significa consignación? Si hay una detención en lo que se determina quién tuvo la culpa de esas lesiones, pero ya es un delito, entonces sí te tienen que consignar. ¿Por qué te explico esto? Porque en el momento que te presentas donde el juez o en el incidente, aunque existan estas lesiones y vayas a tener que enfrentar un proceso de donde se determine quién tuvo la culpa o no, si tú tienes tu documentación en orden, la ley permite que a través de un acta de arresto domiciliario que levanta tu abogado, te puedas ir a casa, ¿verdad? Con esa medida que te va a siempre tener que guardar dentro del proceso o ligarte dentro del proceso en donde se va a investigar esa situación. Ya. Si tú no tienes tu documentación en orden, si vas bajo algún estado de ebriedad, eso ya no se te puede dar. Justamente era a lo que iba a preguntar. ¿Qué requisitos tengo que cumplir entonces para que yo pueda aplicar a esta acta de arresto domiciliario y no me lleven consignado, sino que pues esta acta me ampare? ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente, tener tu BPI, tu licencia, los documentos del vehículo en orden. Eso no significa que el vehículo tenga que ser de tu propiedad, pero por lo menos sí que esté al día, que no tenga reporte de robo, que no vaya a tener ningún problema en cuanto a su estatus, ¿verdad?, de vigencia. Y eso te habilita inmediatamente a que tú puedas ser beneficiado con esta medida. Bueno, importante también el tema de no huir, ¿verdad? Del accidente, porque también esto te puede complicar luego, pues, poder aplicar a este beneficio, ¿o no? Claro, es que mira, sí. Hay varias circunstancias que te van a dar, digamos, ese beneficio. Sin embargo, o sea, yo me refiero específicamente cuando te quedas en el lugar y enfrentas. Sí. Pero la ley también dice, si tú huyes, si no prestas la atención o el apoyo a las personas que están heridas o que te desentiendes, digamos, esto también es otra restricción para que te puedan otorgar ese beneficio, ¿verdad? De tener una medida. Muchas veces la levantan en el lugar y otras veces pues ya es cuando llegas al juzgado y el juzgado determina que con un arresto domiciliario, con el acta, entonces ya validan eso y tú ya vas de regreso. Tu carro sí va a quedar consignado en lo que le hacen el examen que se llama, un expertaje, ¿no? Un expertaje, exactamente. Y pues ya después te lo tienen que devolver. Pero exactamente como tú decías, pues es estar con la documentación, estar en completa sobriedad y no huir del lugar y prestar el auxilio. Interesante porque pues muchas veces por no tener claros estos pues términos o estos requisitos previos, muchas veces pensamos de que aplica en todo y realmente no, ¿verdad? O sea, se tiene que cumplir con unos mínimos. Y cuando nos pasamos ya a hablar en materia penal, ¿verdad? Vamos a ver dónde se produce el delito. El delito es en sí el choque, las lesiones que producen el choque o las acciones previas como ir a exceso de velocidad, el tema de ir pues alcoholizado. En sí, ¿qué es el delito? Bueno, mira, primero que nada hay que distinguir que van a ser varios tipos de delitos los que pueden surgir de un incidente de tránsito.
Empezando desde los más leves, que sí está específicamente tipificado y resguardado en el Código Penal, como es el delito en contra de tránsito, digamos, el bien jurídico ahí, lo que resguarda, digamos, eso es la seguridad del tránsito. Ok. Entonces, en estos tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de conductores, que aquí, como te decía, no hay daño, pero es cuando vas a excesiva velocidad, que vas bajo estado de ebriedad. Y otro que también está, que es muy parecido a la responsabilidad de conductores, pero en este caso sí hay daños, ¿verdad? Importante también es que sepamos que cuando son pilotos de transporte público, las penas se aumentan en una tercera parte. La responsabilidad es mayor porque llevas a tu cargo o bajo tu responsabilidad las vidas de más personas, ¿verdad? Ya es un tema comercial también. Entonces, esos dos podríamos hablar como delitos contra la seguridad del tránsito. Sin embargo, ¿qué pasa? Como tú bien dices, en un accidente de tránsito fallece una de las personas que iban dentro de los vehículos. Resultan lesionados. Eso ya nos salimos, digamos, de la seguridad del tránsito porque no es un hecho que solo ocurre en los hechos de tránsito, Sí, ¿verdad? claro, Al puede conducir. ocurrir de otras formas. Claro, pero ocurre en los accidentes de tránsito. Entonces, si tú me preguntas en experiencia, mayormente son lesiones, responsabilidad, el tema de los daños y el tema del homicidio culposo. Y en estos casos, pues obviamente quedan las personas, te diría yo, atadas a un proceso, ¿verdad? Tienen que estar en el proceso hasta que se verifique qué ha pasado, ¿verdad? Qué pasó en el incidente. Y en ese caso, pues obviamente, como te decía, tienes que tener toda tu documentación, ¿verdad? Siempre en orden para bien poder, si no va a ser un arresto domiciliario, pues por lo general te dan alguna otra medida que parar preso, ¿verdad? ¿Y qué otras medidas podrían, o has visto tú en tu experiencia que interponen? Mira, por lo general siempre es obligación de ir a firmar y alguna caución económica, ¿verdad? Es una caución económica, pero sí, te complica muchísimo tu escenario si no estás, digamos, dentro de todos esos parámetros que te decía, Sí, ¿verdad? claro. ¿Cómo haces para determinar que eso es culposo, digamos, y que no te chocaste porque lo querías ir a matar o no porque lo querías ir a golpear? Son tres elementos: la negligencia, la impericia y la imprudencia, ¿verdad? La negligencia es a pesar de que yo sé que no puedo, lo hago. La Sí. impericia, no tengo las capacidades suficientes, pero igual lo voy a hacer, ¿verdad? Ok. Y pues obviamente la capacidad de poder realizar la acción que estás haciendo, ¿verdad? Claro. Y bueno, al final vemos tantos casos y por supuesto la asesoría con la palabra famosa y que le encanta a los abogados, el famoso depende, ¿verdad? Va a depender muchísimo de cada situación, de cada caso que esté pasando en ese momento. Pero ¿cuáles son los errores de forma más comunes que tú has visto en estos años de experiencia que realizan las personas a la hora de chocar desde ese primer momento? No sé, por ejemplo, admitir la culpa, huir, no sé si hay algunos otros errores que tú hayas identificado. Por supuesto, y te iba a decir uno de los que acabas de mencionar, el tema del estado emocional en que te encuentras después de un incidente de esos, la mayoría tiende a huir del lugar, ¿sí? Entonces, inclusive cuando ni siquiera han tenido la culpa, solo del impacto y de lo que se imaginan que va a pasar, más con las motos, porque cuando hay un incidente de motos, por lo general siempre hay lesiones, ¿verdad? Porque la otra Es mucho más fácil, es ¿verdad? obvio, Claro, sí. sí. Entonces las personas huyen frecuentemente del lugar. Error, ¿verdad? O sea, tal vez hay cámaras, tal vez ya te tomaron la placa. Claro. A veces de verdad, o sea, llegan al punto de que se bajan de su vehículo y se salen corriendo. Y cuando ven la documentación, Sí, las claro. placas y todo, pues es obvio que ahí estaba la persona. También muchas veces he visto de que han tratado de que otras personas más traten de asumir la responsabilidad cuando eso les ha complicado el panorama. Y el tema de los documentos, eso es súper frecuente. Y eso
como te decía, no solo te complica en tu parte legal, sino que si eres de las pocas personas que cuentas con un seguro, ya no vas a tener cobertura, ¿verdad? Ya no tienes esa cobertura. Ahora, pensaría también otro tema es tratar de manejarlo por tu cuenta sin considerar que hay cuestiones que se te pueden escapar de la mano o cuando la otra persona ya tiene el abogado al teléfono, a su abogado, ¿verdad? Entonces ya Sí. le está diciendo qué hacer y tú no tienes a alguien que te asesore y te diga, mira, no vas a firmar eso porque ahí te estás comprometiendo específicamente, si no lo vas a poder cumplir, te van a quitar, te van a embargar, te van a ya iniciar un proceso. Entonces, esos son los errores más comunes. Ok, podríamos decir entonces, primer error, huir, ¿verdad? En el momento. Segundo, no tener tus documentos en orden. Y el tercero, no asesorarte en el momento con alguien que se dedique a la materia, pues así como tú. ¿Tú cuántos años tienes en este mundo tan caótico de los accidentes y la asesoría legal? Mira, yo tengo 15 años de ejercicio profesional. Pues básicamente desde mis inicios en la carrera tuve la bendición, te digo, de estar involucrada en todos estos temas penales. He trabajado en varias instituciones también de gobierno, en donde pues he estado en estos departamentos y te diría, en estos últimos años soy abogada externa de una aseguradora. Entonces veo esto como A diario. casi que, sí. Sí, claro. Sí, pero por lo menos no me hace falta semanas sin ir a ver algún tema de accidente. Mi recomendación, te diría, y no porque soy abogada de seguros, es cuenten con un seguro. Eso te va a facilitar la vida. Ahora bien, si no estás, entonces, porque inclusive los ajustadores, ellos se encargan del tema, ¿verdad? Sí. Si tú estás en ese desamparo y te toca que hacer alguna negociación, solo hay que leer la letra pequeña de cualquier documento que te estén entregando y ver que realmente no estés comprometiéndote más allá de lo que tu capacidad pueda o que la otra persona en ese momento, por aprovechar el momento Claro. de tensión, pues pueda sacar otro tipo de beneficio. Entonces te diría yo, ¿en qué momento sería cuando tú te sientas seguro? Ya tengas, digamos, esa certeza de que yo con esto puedo cumplir, y creo que es lo mejor, porque obviamente si el daño te están pidiendo una cantidad razonable y sabes de que es mejor dársela o que cada quien arregle sus daños, hazlo. Claro, ¿y cuáles son, si tuviéramos que hacer un listado de estos elementos que tiene sí o sí que llevar un convenio para que no pierda su validez jurídica? ¿Cuáles son estos aspectos legales que tiene que tener este convenio? ¿Y qué pasa si una persona ya firmó y después ya se quiere echar para atrás? Mira, eso no se puede cuando haces un documento con toda la fuerza legal del caso, ¿verdad? Entonces, independiente, aunque la persona se quiera echar para atrás, ese es el objetivo del documento. Porque fácil es decir, bueno, entonces cada quien, o yo me voy a hacer cargo de sus daños, no se preocupe, aquí están mis datos y demás, y nunca te vuelvo a contestar, no hay forma de poderme contactar, y ya, se acabó fácil, yo me desaparecí. ¿Qué requisitos debe llevar? Pues debe llevar las formalidades de ley, de un documento, de un compromiso de pago, ¿verdad? O en su caso pueden ser distintos, pueden ser inclusive documentos de crédito que única y exclusivamente establecen una cantidad a pagar futura, que es como, me vas a deber esta cantidad y yo sé que con eso yo voy a estar segura. Que en ese caso diría yo, para la otra parte, no es tan bueno ese tipo de documentos porque no se establecen las bases. Entonces es un acta en donde, de compromiso, ¿verdad? En donde se establece, y al final se pone que puede constituir también un título de crédito, ¿verdad? Porque se está poniendo fecha de pago, cantidad líquida y exigible, que es un requisito esencial de cualquier documento donde vas a hacer un requerimiento de pago. ¿Qué significa cantidad líquida y exigible? Me la tienes que poner en quetzales, con puntos y ceros, ¿verdad? Que va a ser la cantidad exacta para que con esa cantidad yo pueda cobrar. Ok, perfecto.
Vivian, pongámonos en el plano que yo soy tu cliente. Acabo de tener un accidente. Realmente, pues ya sé los pasos principales que tengo que seguir. Pero lamentablemente en Guatemala hay malos agentes de PNC o de PMT y me sugieren llegar a un acuerdo indebido. ¿Qué me sugerirías tú para no meterme a más problemas todavía? No, yo creo que eso es confidencial, no podría decirlo aquí al aire. Pues mira, en principio, y el deber ser te diría, no hay necesidad, arreglémoslo, vamos, veamos. Pero voy a repetir la frase favorita de los abogados, depende, ¿verdad? Como estés. Ok. Al final los escenarios van a variar y lastimosamente pues son cosas que no se deberían de dar, pero vemos de que es hasta donde más rápido llegan muchas veces, ¿verdad? Sí, ¿no? Y realmente como tú dices, son escenarios que no deberían de existir, no debería existir la posibilidad, no debería existir un consejo legal de tu abogado de decirte, arréglalo, pero te diría que hay ocasiones en los que uno como abogado ve la situación del cliente y tenés que siempre procurar su mejor escenario en el aspecto del problema que pueda estar metido o que las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Complicado. ¿Y qué pasa si me chocan, el conductor se da la fuga? ¿Hay alguna forma de algunos pasos que yo pueda seguir para que me responda por los daños o realmente no se puede hacer nada? Porque es algo súper común de igual forma, ¿verdad? O sea, me llega un motorista o un carro que me choca, hace el amague, vamos a decir, de que se va a orillar y cuando vemos ya se fue, ¿verdad? Quizás yo alcanzo a tomarle una foto a sus placas, pero hasta allí nomás, pero no sé qué más hacer. ¿Qué pasos podría seguir si el otro conductor se da la fuga? Mira, pues obviamente documentar, como habíamos platicado, ¿verdad? Poder tomar, si te da chance de tomar la fotografía o ver si alguien a tu alrededor pudo documentar o fotografiar a la persona o al vehículo, o el número de placa, no sé. Y después de eso tú tienes 15 días para poder presentar tu denuncia. Ojo que la denuncia no te va a recuperar los daños, ¿sí? La denuncia te va a servir para determinar, digamos, si en el incidente pudo existir alguna comisión de algún delito de los que platicábamos, ¿verdad? Anteriormente, y que la persona se dio a la fuga. Si derivado de esa investigación logran llegar a la persona responsable, entonces ahí pues ya llevas el camino, te digo, arado para continuar, ¿verdad? Pero tenés 15 días para poder interponer tu denuncia en el Ministerio Público, que esa sería tu acción inmediata a seguir. Claro, también existiría, y te digo, me ha sucedido, tratarlo de ejecutar por la vía civil, pero cuesta el doble, ¿verdad? Tú tienes que investigar realmente a quién pertenece el vehículo, si la persona era que estaba, y cuando son daños, siempre, aunque el propietario del vehículo no vaya manejando, siempre va a ser el responsable. Entonces, mucho ojo también con eso de prestar tu carro, ¿verdad? Porque si existe o si se da un accidente, la ley dice específicamente que va a ser responsable el propietario también por los daños, ¿verdad? No por un tema de las lesiones o del homicidio, como platicábamos. Sí, claro que al final los delitos son personales, pero por los daños sí que va a ser responsable el dueño. Va a ser así. Entonces, ojo con eso. Sí. Importante tenerlo sobre la mesa, más cuando son cosas que muchas veces se desconocen, ¿verdad? Pero bueno, Vivian, queremos entonces pasar ahora a la segunda sección del podcast. En esta segunda sección del podcast, pues le hemos llamado Café Legal, porque la idea es de que nos tomemos un buen cafecito y hoy pues tenemos pues la fortuna de contar con un café muy bueno que te queremos presentar y de repente ahí producción, ¿me pasas la bolsita? Pues bueno, Vivian, hoy vamos a pues degustar un café de Fraijanes de Guatemalan Coffees. Pues nos ofrece tener acidez persistente y pronunciada, aromática y con cuerpo definido.
Así que, saludcita con café. Saludcita. Gracias. Y la idea, Bueno, está rico, ¿verdad? súper bueno. Y la idea es de que, pues ahora nos cuentas, ya nos contaste que llevas 15 años en este mundo. Bueno, en este mundo ya quisiera, pero un poquito más. En este mundo de la asesoría legal. Del agua, sí. ¿En qué universidad estudiaste y por qué? ¿Cómo fue que la vida te llevó a estos temas? Pues, bueno, yo soy egresada de la Mariano Galvez. Ok. Sí, ya hace ratito. Desde que me gradué, pues la primera oportunidad de trabajo que tuve fue en el sistema penitenciario. Entonces, recién graduadita, así bien jovencita, entré como que al mundo desde abajito del sistema, digamos, ya a ver temas específicamente penales, ¿verdad? Entré a ver primero cuestiones de derechos humanos y después ya pasé al área penal, que fue donde estuve el mayor tiempo. Y estando ahí, pues tomo la decisión de, bueno, esto es lo que ahorita estoy haciendo en mi vida, me voy a especializar en este ámbito y estudié mi maestría en penal y derecho procesal penal. Posteriormente, pues ya termino mi tiempo, mi servicio en el sistema penitenciario, salgo a mi oficina, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en el sistema penitenciario? Estuve año 8 meses. Ah, ok. Estuve año 8 meses, sí. Justo porque normalmente las asesorías dependen mucho de la administración que esté y entonces ya llegamos como a mitad de la administración y aparte que te digo que empezaron a pasar cosas así medio extrañas y decía yo, no, ya es momento. Bueno, ¿verdad? y es que ha de ser complicado estar en el sistema penitenciario, aunque estés en un puesto administrativo o no tan cerca, digamos, de las cárceles y demás. Es un tema delicado, o no es tan así. Sí, súper. Mira, si yo te contara cada experiencia que yo viví en ese tiempo, de verdad que ahora lo pienso y digo, ay, de verdad, tuve que haber estado muy joven y muy ansiosa de vivir y de conocer tanta experiencia porque... Para decidir trabajar allí. Sí, porque te cuento que cuando estuve asesora en derechos humanos, ahí sí tenía que hacer visita carcelaria. Tenías que verificar las condiciones carcelarias de los privados de libertad, entonces de cómo estaban viviendo. Muchos de ellos tenían medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces tenías que entrar hasta los dormitorios y demás. Hacías también visitas a todo el recinto, entonces entré a muchísimas cárceles, casi que a la mayoría de las de Guatemala. Obviamente ahora hay distintas, digamos, ya se crearon otros centros de detención de distintos o fueron creciendo, ¿verdad? Y la población también, pues, creció. Pero sí, eso fue un reto, creo yo, que fue forjando mucho de mi destino, te diría yo, ¿verdad? De mi camino. Me imagino de tu carácter como abogada, pues recién egresada, trabajar, ir a cárceles, a hacer este tipo de verificaciones, que no es algo que hagan todos los abogados, a esto me refiero, ¿verdad? Sí, no era nada tan normal, tan pequeña, creo yo. Yo creo que también la edad jugaba ahí un factor, ¿verdad? Pero era lo que me tocaba y lo que... Y así fue donde empezaste en Derecho Penal, entonces. Sí. ¿Y luego te fuiste a tu oficina? Luego me fui a mi oficina. Resulta que en la maestría yo conocía muchísimos más abogados, ¿verdad? Que se dedicaban en estas áreas, profesores y demás. Y tuve la gran ventaja de que ellos, y te hago mención de ellos específicamente porque llegaron a puestos dentro del gobierno claves después o pues muchos son abogados bastante reconocidos. Okay. Y me llamaron, ¿verdad? Para ir a trabajar ahora muchos con ellos directamente en sus oficinas y cuando estuvieron en las instituciones, pues también. Entonces, después de ese tiempo en mi oficina, me llaman, me voy a trabajar a SAT y dije, aquí se acabó, pues aquí es tema de impuestos, aquí ya el tema penal se había terminado por el momento, pensé yo. Ajá. Pero resulta que termino en el departamento de delitos tributarios, en las áreas penales, y entonces continúo, pero ya mi especialización, digamos, va por ese lado. Ok. Y posterior a ese tema, pues ya salgo, ¿verdad? Y en pandemia estuve en el jurídico como jefa de la Dirección de Empresas de Seguridad Privada, la DIGESP.
Ahí estuve un periodo bastante corto, 8 meses. Después ya, pues, obviamente las actividades fueron reanudándose poquito a poquito y ya regresé al full a la oficina. Y pues te digo que la vida te va llevando. Estos mismos catedráticos pues me hablaron para varios temas en los cuales ya la especialización siempre iba, digamos, yo siempre digo que del lado penal bonito porque ya entró una área financiera. Entonces entré yo a ser asesora externa, ¿verdad?, de entidades financieras. Okay. Y es así también como llego a la aseguradora y también veo estos temas por la misma expertise, ¿verdad? Sí, claro. Y que también tienes que tener como que ese background para poder ya hacer ese tipo de trabajo. Y creo que es la magia del derecho, ¿verdad? O sea, al final hay tantas ramas, pero dentro de una rama que es el derecho penal hay varias subramas, por lo que decías del derecho penal bonito, porque muchas veces tenemos la perspectiva de defender asesinos, criminales, pandilleros, etcétera, y se complica un montón la vida de los abogados que se dedican a este tipo de casos por temas de seguridad, por temas de pues presiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, si aquí de repente hay alguien que está decidiéndose estudiar derecho y le da miedo, ¿tú qué le dirías? Que para mí, les voy a ser bien honestos, es de las ramas del derecho más completas, porque tenés que saber un poquito de notariado para poder ver temas de falsedad, de cómo se da ese tipo, digamos, de delitos en cuanto a los instrumentos públicos, ¿verdad? Tienes que saber un poquito corporativo, porque también tenés que saber cómo puede haber una desviación de fondos, cómo puede existir los tipos penales dentro del derecho mercantil, que es el de empresa. Tienes que saber también de los delitos de ambiente, o sea, dependiendo, pero es la rama que tiene que ver y saber un poquito de todo dependiendo del caso que te llegue, ¿verdad? Sí, claro, pues esos temas tributarios al final también, está involucrado, imagínate, pues un montón de sectores, o bueno, todo el mundo debería estar tributando, ¿verdad? Claro, y todos estamos tan propensos a estar en cualquier tema penal, te diría yo, en cualquier momento, porque desde un accidente, ¿verdad?, hasta un tema de confianza que te salió mal con alguien. Sí, totalmente. Bueno, y que ya hicimos el acuerdo tras bambalinas de que el segundo episodio que grabemos contigo va a ser sobre justo delitos tributarios. Ah, me encanta, sí, sabes. Bueno, ahí fue la intermediación, mira. Sí, porque qué tema tan interesante al final de cuentas, ¿verdad? Y un tema que muchas veces en empresas grandes, o sea, o empresas medianas, pequeñas, grandes, no toman en cuenta, y como tú dices, cualquier persona como tal. No, y te lo voy a decir desde el punto de vista personal. O sea, no tienes idea de la cantidad de personas que tienen una empresa mercantil y tienen unos problemas en SAT que nunca lo vieron venir y nunca le dieron la importancia que en su momento les hubiera podido evitar la situación en la que se encuentran. Entonces, yo creo que la conciencia de que uno como persona no tienes que tener un imperio, no tenés que ser un empresario o un emprendedor en estos tiempos para poder tener algún tipo de situación relacionada con SAT. Inclusive te digo, o sea, les roban el DPI, les abren 20 empresas. ¿Qué haces? Sí, claro. ¿Qué haces? Porque tu nombre aparece en SAT y tenés una deuda por defraudación de 7 millones de quetzales. Jamás en tu vida entraron esos 7 millones a tus cuentas, pero hay que ir a resolver la situación. Entonces, de verdad, desde cositas bien sencillas hasta pues, los delitos tributarios en una corporación, son temas que difícil de tratar porque solo hice impuestos y decís, ay, no. Totalmente, así que como buena serie, como las de Netflix, esta vamos a poner luego, continuará, ¿sabes? Así, la segunda parte de este tema de derecho penal tributario que me parece sumamente interesante. Y vamos a pasar para
para ir terminando este episodio, a la última sección que es una de mis favoritas del podcast, que se llama Despecho en el Despacho. La idea del despecho en el despacho es de que las personas, como lo contaba anteriormente, nos van a mandar y nos están enviando las diferentes anécdotas que tengan con relación al tema que estamos tratando. Hoy estamos hablando de accidentes de tránsito, qué tengo o qué puedo hacer minuto a minuto para pues mantener mi defensa. Y pues acá nos mandaron 2 historias, así que te propongo, voy a leer yo una y luego tú lees la otra, ¿te parece? A ver qué tal están. Bueno, la primera nos la manda Manuel y dice: iba por la Aguilar Batres, carril de la derecha, el tráfico estaba movidito. Pongo los pidevías para pasar a la izquierda y cuando voy cambiando solo escucho ¡boom! Un motorista venía hecho bala y se me pegó al costado. Frené con las manos temblando, el retrovisor colgando y la puerta rayada como llave. El chavo se bajó bravo de la moto, que yo le cerré el paso. Le dije que si puse pidevías y que él venía demasiado rápido por el carril imaginario. Se juntó Mara y llegó la PMT. ¿Heridos? No, solo un raspón en su brazo. Me dice, si no hay acuerdo, se llevan el carro consignado. Yo sin seguro, así que te imaginas. Me imagino que eso se lo dijo el PMT, ¿verdad? O sea, si no hay acuerdo, se lo van a llevar. El motorista empezó con que su moto ya no sirve. Paja, poner. La PMT ya algo intensa. Saqué el celular, tomé fotos de cómo quedamos, de la moto, de mi pidevías, todavía que estaba encendido, el raspón y el rayón del carro. Llamé a un cuate abogado y le dijo: no aceptes culpa total, deja claro que ambos corran con su culpa, vos ibas cambiando de carril con pidevías y él venía rápido. Sin embargo, le paré pagando 600 quetzales ahí mismo. Y vemos que es algo súper común, ¿verdad? Súper común, sí. El tema es, como te decía, ese momento de estrés en el que tenés encima al de PMT amenazándote que, mire, le voy a llevar consignado al vehículo y en el predio se lo van a descuartizar y desmenuzar y cuando usted llegue, si tiene suerte, encuentra las llantas, ¿verdad? Los motoristas que ahora llegan como enjambres, ¿verdad? Después de que alguno se accidenta, cuando te das la vuelta hay 50 motoristas rodeándote ya, ¿verdad? Entonces, me imagino que esa acción de haberle pagado esos 600 fue provocado por todo ese momento de tensión. Sin embargo, creo que lo que yo hubiera aconsejado, como entiendo que su abogado le había dicho al principio, es, mire, ¿sabe qué? Cada quien con sus gastos, yo no le voy a estar pagando a usted nada, ¿verdad? La culpa fue suya, o si no, que también tenés que jugarle a la psicología inversa, ¿verdad? Que se lleven el vehículo, por mí no hay problema, cada quien responde, se lleven su moto, la mía, y que el Ministerio Público dice, bueno, y que si se van a deshacer el vehículo en el predio, cuando lo encuentre, bueno, entonces voy a proceder contra a quien corresponda, ¿verdad? Contra el responsable del predio, que en este caso podría ser PNC o qué. Sí. Y es que al final da como coraje, ¿verdad? Porque yo me pongo en los zapatos de como Manuel. Yo me pongo en sus zapatos y digo, bueno, si yo puse pidevías, iba como tratando de ver, iba súper rápido. O sea, qué cólera que ahora tengas que gastar en reparar tu carro, porque realmente no, según la historia, no fue culpa de Manuel, pues, ¿verdad? Y entonces sí, y al final no hay forma, o si hay, está como bien complicado, porque ponete, en la Aguilar Batres ni hay cámaras, pues, ¿verdad? O sea, para decir, sí, ahí se va a ver, evidentemente, y es como una normalidad el tema de los carriles imaginarios y que van zigzagueando y demás, y al final uno para cediendo. Sí, y es lo que te digo, es seguro, o sea, es normal ahora en estos tiempos que situaciones así sean cada vez más comunes. ¿Por qué? Por este mismo fenómeno de que tú dices, sí, y te voy a decir, sí hay cámaras, en la Aguilar Batres sí hay cámaras, pero ¿en qué momento
vas a ir a pedirlas, o sea, en ese momento no vas a tener acceso a ellas, seguro. Sí, claro. Ya sabes que tienes que llevar un proceso, que te va a llevar tiempo, que tu carro, y a veces ni siquiera es el tema del valor del vehículo, es lo útil que es, porque con eso te movilizas a tu trabajo, las complicaciones que te va a traer. Entonces creo que esos 600 quetzales le iba a salir muchísimo más barato que quedarse sin vehículo por saber cuánto tiempo, y que al final iba a gastar triple, ¿verdad? En eso igual iba a tener que arreglar su carro, igual iban a determinar de que si quería que le fuera, que le cobrara. Claro. Sí, terrible, ¿verdad? Porque realmente si el sistema de justicia fuera eficiente, rápido, uno diría, pues que se lo lleven, yo no tuve la culpa, consigo las cámaras al día siguiente porque el Ministerio Público es igual de eficiente y pues se va a comprobar de que yo no tengo responsabilidad y vas a terminar pagándome los daños, ¿verdad? Pero realmente con una mora judicial como la que tenemos, justo pues, o sea, uno empieza a contar todos estos costos y sin seguro aparte. Claro, Eso es una de perder, ¿verdad? Sí, 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 porque Sí. en todo caso es, bueno, que se encargue el seguro, y que yo he visto, pues, en la práctica que inclusive cuando se demora mucho la reparación, te dan hasta un carro rentado para que lo utilices, pero si no lo tienes, todo eso corre por tu cuenta. Sí, claro. Bueno, pasamos a la segunda, ¿te parece? Bueno, nos cuenta Alejandro. Cuando empezaba a manejar, recuerdo que iba como a 30 kilómetros por hora con pidevías cruzando a la derecha. Otro de pidevías. Sí. Cuando de la nada sale un motorista, también motorista, a toda velocidad que se fue a empotrar en mi bumper de atrás. El chavo salió volando. Era la primera vez que chocaba, estaba re nervioso, no sabía qué hacer. Me ahorillé, llamé a mi familia y al seguro. Al ratito llegaron los bomberos PNC y PMT. El chavo estaba sangrando de los brazos, todo golpeado. Cuando nos pidieron los papeles, los de la PNC, resulta que el chavo no tenía licencia. El del seguro me dijo que no se podía hacer responsable porque yo no tuve la culpa. Puse pidevías, iba despacio. El chavo iba entre carriles, etc. La cosa es que la PNC me dijo que si se llevarían el carro y a mí a carceleta, por no ponerlos de acuerdo, perdón. No te la hago cansada, el chavo me pedía más de 5,000 quetzales, no se quiso ir en ambulancia, al final tuve que negociar, le paré dando 2,000, estaba enojado, frustrado y un poco de miedo, la verdad. Cuando ya nos dimos la mano y le dijimos a la PNC que llegamos a un acuerdo, nos querían pedir mordida por hacernos ganas, según ellos. Yo la verdad ya no tenía. Y los de la PMT todavía me dicen, ahí nos da algo para las almas. ¿Te imaginas? Pero bueno, saludos y qué buenos episodios se están echando. Sí, qué terrible, la verdad. Pues saludos a Alejandro y que lo sienta, la verdad, mi tocayo, güey. Sí. No, terrible, la verdad. Por lo menos él tenía seguro. Sí, pero me extraña también que obviamente si le decía, miren, no nos vamos a hacer cargo, no significa que no te van a dar asistencia legal. En ese caso, si llega un abogado, en la mayoría de seguros que ahora tenés esa parte, y te asiste, digamos, en el tema legal, donde ellos faccionan el acta, y bueno, lléveselo, igual ellos levantan el acta, ¿verdad? Sí. Y tú te vas con el acta de arresto domiciliario y pues la investigación continúa. Sí, seguramente él se refiere a que no se quisieron hacer cargo de las heridas del motorista o algo por el estilo, me imagino yo. Porque, o sea, sí es lo más común que lleguen los abogados y que te acompañen a todo el proceso y demás. Tendríamos que preguntarle un poquito más a Alejandro qué realmente ¿qué aseguradora fue? Ajá, para que ya no lo contraten. Sí, no, pero mira, es todo el tema de las motos, ya sabemos que es un tema complicado y de verdad que no lo digo en mal ni en discriminación porque estamos conscientes que tampoco hay un transporte público que permite que estas personas pues tengan un medio de transporte seguro, ¿verdad? Pero si tú miras los números de accidentes y de personas que fallecen a diario por accidentes en moto, es una cantidad impresionante. Entonces, muchos de esos es como tú decías, un tercer carril, el carril inexistente. Ahora no puedes ir a la mitad de tu carril porque vas
ocupando el carril de ellos, tienes que ir pegado a la derecha, a la izquierda, riata, sí, porque los estás interrumpiendo, entonces sí, es sí, complicado. no, totalmente, como tú dices, estas historias fueron así aleatorias, pues, que nos las mandaron y que coincidentemente fueron de motos, pues no tenemos nada en contra de los de motoristas ni de ninguna persona, sino que al contrario, o sea, lo que queremos es también, pues, hacer conciencia, Claro. ¿verdad? De la importancia, primero, de conocer cuáles son tus derechos, cuáles son los diferentes procesos a los cuales podemos pues estar implicados de alguna forma y cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Así que yo creo que ha sido un excelente episodio, va a ser muy útil y estoy segurísimo que muchas personas pues va a ser de mucha utilidad para cualquier persona que se maneja en carro, en moto o en cualquier medio de transporte, porque hasta hablamos de transportes públicos acá, ¿verdad? Entonces conocer bien cuáles son esas responsabilidades, creo yo de que va a estar excelente. Así que, ¿cómo te pueden contactar, licenciada? Bueno, muchas gracias, pues tenemos nuestra página de Dávila y Asociados, ¿verdad? Nos pueden seguir en Instagram, nos buscan davilaasociados@.com y les dejaré mis contactos por acá para cualquier duda o asesoría que necesiten respecto al tema. Excelente, gracias Vivian por tu tiempo, espero de que pues te la hayas pasado muy bien, así como nosotros aprendimos un montón y la idea pues es de que nos puedas volver a acompañar entonces en una próxima. Muchas Así gracias. que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más. No olviden suscribirse al canal Dichos y Derechos. La idea es que podamos seguir platicando sobre pues, temas de derecho explicados de una forma sencilla y que pueden ser altamente útiles en nuestra vida cotidiana. Así que no se pierdan para poder enviar sus historias y anécdotas a través de las redes sociales de Dichos y Derechos, en donde vamos a estar recibiéndolas y vamos a seguir anunciando los diferentes temas que vamos a ir tocando en este programa, su programa favorito. Que estén muy bien, qué gusto saludarles. Bye bye, gracias Vivian.